mi nombre es Cristian Cox, les doy la bienvenida a este primer FENTalks del sector inmobiliario aquí en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Muy buenos días a todos y sean todos muy bienvenidos. Este primer FENTalks lo hemos denominado Multifamily a la chilena. La renta residencial ha tenido un crecimiento extraordinario en nuestro país en los últimos años y queremos conversar acerca de eso, sobre lo que hemos aprendido, sobre las perspectivas futuras, con tres protagonistas del sector del multifamily. De acuerdo con el último informe de Colliers del tercer trimestre de 2021, existen actualmente en Santiago 77 edificios en operación de este formato, con más de 18.000 unidades operando. Eso significa un crecimiento de 35% solo en 3 años. La ocupación es muy buena, hay un 95% de ocupación de estas unidades, con un precio promedio bastante estable de 0,29 UF metro cuadrado. Para el cuarto trimestre del 2021, Colliers espera la entrada de aproximadamente 2.000 unidades, con lo que terminaría con 89 edificios en operación. Como decía antes, un crecimiento espectacular, pensando que en el año 2011 solamente operaban 3 edificios bajo esta modalidad. Hoy queremos conversar, como dije, con estos tres protagonistas del sector, que los voy a presentar inmediatamente, acerca de, por ejemplo, por qué este crecimiento tan fuerte, qué hemos aprendido en Chile desarrollando y administrando este tipo de activos en casi 10 años, cómo está estructurada esta industria, cómo respondió al estrés test de la pandemia, qué semejanzas existen con otros activos inmobiliarios, centros comerciales, cuáles son las oportunidades y amenazas que enfrenta el sector hacia el futuro. Les presento ahora a nuestros 13 invitados de esta mañana. En primer lugar, aquí a mi lado, Juan Pablo Menábar, es el gerente de Multifamily de la División de Finanzas Corporativas de Colliers. A su lado, Pedro Aristía, Portfolio Manager del Fondo de Renta Residencial de BTG Pactual. Y al lado de Pedro, Ronald Hirsch, presidente del directorio del Grupo Inmobiliario Punta Blanca, que tiene su origen en el desarrollo inmobiliario comercial y que hoy día está fuertemente trabajando también en el formato de multifamily. A los tres, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos esta mañana. Hola, buenos días, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Lo que vamos a hacer entonces, les explico brevemente, vamos a tener una breve presentación de cada uno de nuestros invitados y luego vamos a abrir aquí una conversación respecto de estas preguntas, como dije, sobre qué hemos aprendido y cuál es el futuro del multifamily en Chile. Luego tendremos disponible a través de la plataforma que estamos realizando esta actividad hoy en la mañana para que ustedes nos hagan llegar sus preguntas y podamos también debatirlas y conversarlas en este panel. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, Cristian, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la universidad, ¿cierto? Y a esta invitación para poder compartir y indicar algunas cosas del mercado multifamily. Sí, como tú bien indicabas, el resumen un poco del mercado, en lo cual profundizaremos un poco más adelante en la presentación. Hoy en día, el tercer trimestre del 2021, existen 77 edificios operando bajo este formato, lo que significa casi 18.000 unidades. En el último periodo ingresaron 6 edificios, lo que son 1.800 unidades bajo el formato multifamily en la región metropolitana principalmente. La ocupación general es levemente inferior en un 95% a la ocupación en régimen, que se encuentra en un 98%, y la superficie promedio en el último trimestre del 2021 disminuyó algo respecto a la del tercer trimestre del 2020. Hoy día encontramos que las unidades bajo este formato son de 39 metros cuadrados promedio a nivel nacional, ¿cierto? El precio promedio de arriendo está ubicado en 11,3 UF, lo que significa alrededor de 0,28 UF por metro cuadrado. Bueno, el crecimiento histórico, como tú bien mencionabas, desde el año 2018 a la fecha, ¿cierto? Visualizamos un crecimiento anual compuesto de 35% respecto al número de edificios y destacar, ¿cierto?, que hoy día hay 77 edificios operando. Ya vamos a mencionar las proyecciones que tenemos el año 2024 y 2025 y lo que implica cerca de 18.000 unidades bajo el formato de multifamily.
Respecto a la tasa de ocupación, hoy día vemos una tasa de ocupación en régimen de un 98% y una tasa de ocupación general de 95%. La diferencia entre ambos números es que nosotros consideramos en nuestro análisis que el edificio en régimen tiene más de un año de operación, entendiendo que el primer año de operación estos edificios tienen que llenarse, está el periodo de ramp-up, ¿cierto?, para estabilizar el nivel de renta de los proyectos. Respecto a los precios, hemos visto que los precios en términos nominales, en pesos, han ido aumentando, se han podido ir ajustando las tarifas y esperamos que sigan en esa línea. Pero sin perjuicio de esto y producto del aumento sostenido que ha tenido la UEF en el último tiempo, los precios en términos reales se han visto algo más estancados en el último tiempo. La distribución y participación de unidades por comuna, históricamente la predominancia la ha tenido la comuna de Santiago. Al tercer trimestre del 2021, como se indica en el gráfico, tiene un 32% de la participación de mercado, seguida Estación Central e Independencia. Sin perjuicio de esto, nosotros en Colliers hemos visto que comunas como Conchalí, Cerrillo, y La Florida van a aumentar su participación considerablemente por entrada de proyectos nuevos que sabemos que están en desarrollo y bueno, La Florida también porque es una comuna que tiene mucho desarrollo y se espera que ingresen en el corto plazo alrededor de 5.000 unidades, como vamos a ver un poquito más adelante. Como se ve en el gráfico también, el desarrollo del multifamily ha venido dándose en las comunas más céntricas de la región metropolitana y nosotros esperamos que, y hemos denominado como comunas pericéntricas, ¿cierto?, a comunas un poquito más emergentes, como La Cisterna, que también va con un crecimiento importante, y como indicaba anteriormente, Conchalí y Cerrillo también se visualizan con una buena perspectiva para el desarrollo multifamily. Eso se explica principalmente por el equipamiento en la zona y por la conectividad y la densidad poblacional que estas otras comunas, ¿cierto?, tienen. La comparación de Chile con el resto del mundo, nosotros nos gusta compararnos con Estados Unidos en esto, dado que Estados Unidos es como el piloto número uno en temas de renta residencial. Si se fijan en el gráfico, en Estados Unidos el 26% de los hogares que arriendan es bajo el formato multifamily. Eso significa 11.5 millones de 44 millones de hogares que arriendan. En Chile hoy en día es apenas un 1%, que eso significa las 17.800 viviendas que veíamos anteriormente sobre un total de 1.5 millones. Para el año 2025 esperamos que esto cambie bastante, llegando a una participación incluso del 2,3% y que significa algo así como 42.000 unidades de vivienda en arriendo multifamily sobre un total de arriendo de 1.8 millones. Mucho se habla, ¿cierto?, de qué pasa con el resto del arriendo. Nosotros hoy día vemos con mucha fuerza el tema del mercado sombra y por eso también el modelo de only investor, ¿cierto?, o edificios que están en manos de varios inversionistas, pero 100% para la renta ha tomado mucha fuerza hoy en el mercado. También lo que hemos visto últimamente es que esos edificios también buscan una operación más profesional en una sola mano, como son los multifamily, un poco para poder tener un modelo lo más cercano posible a los multifamily, pero con muchos propietarios que se dedican al arriendo, ¿cierto?, de sus propios departamentos. Los principales players del mercado, están en manos de tres grandes fondos como BTG, Eurocorp y Asset Chile. Aquí Pedro nos comentará más adelante los detalles de su portfolio. Y la operación coincidentemente es en manos de los mismos, dado que en su mayoría están integrados, ¿cierto?, verticalmente, operación con propietarios, un poco para el control y para mayor eficiencia, ¿cierto?, en la rentabilidad del negocio. Aquí un poco comentar por qué creemos que el mercado del arriendo es un mercado sano, es un mercado fuerte, como decía Cristian, es un mercado totalmente resiliente a la crisis. Nosotros vemos estos tres grandes temas que dado los cambios sociales y demográficos que ha tenido nuestro país, el mercado del arriendo ha sido una tremenda solución.
el aumento del precio de la vivienda, principalmente por regulaciones restrictivas, ¿cierto?, comunales, por escasez de suelo y la última alza en los precios de la construcción que hemos visto, también lo único que hacen y van a hacer, ¿cierto?, es potenciar el mercado de arriendo y las mayores restricciones que hemos visto en temas de financiamiento, hoy día con tasas más altas, plazos más agotados, también van a hacer que las personas que necesiten su vivienda aumenten, ¿cierto?, por el lado del arriendo más que por la venta. No quiero dejar de comentar también que las medidas de subsidio que ha tomado el gobierno en el último tiempo, también lo único que hacen es potenciar el mercado de arriendo. El multifamily, sin lugar a dudas, es una tremenda solución para esas personas que optan al subsidio, porque han aumentado el monto que se destina para el arriendo y también han aumentado o flexibilizado, ¿cierto?, las normas de los departamentos para poder optar al subsidio del arriendo, digamos. En cuanto a las proyecciones, como les comentaba anteriormente, al año 2024 esperamos que existan 137 edificios operando bajo multifamily, eso es 39.000 unidades de departamento y eso significaría, ¿cierto?, un crecimiento anual compuesto del 27%. Baja un poco ese crecimiento anual compuesto, pero bueno, la base también se va incrementando, por lo que vemos que el mercado tiene para crecer y le queda también un buen espacio al mercado nacional para aumentar los edificios y los proyectos destinados a multifamily. Y aquí, tomando en cuenta las proyecciones en cuanto a las unidades, seguimos viendo al 2024 una gran participación de Santiago en la barra azul más oscuro de abajo. Pero si se fijan, la barra un poquito más clara, que es la segunda, es la Florida, con un ingreso de 5.000 unidades en los próximos periodos. Va a tomar bastante preponderancia en el mercado de multifamily, porque vienen hoy día muchos proyectos, ya hay 3 edificios operando en la comuna y vemos que vienen muchos proyectos también, dado que la comuna es tremendamente bien conectada, muy bien equipada, con muy buenas áreas verdes, etcétera. Entonces eso ayuda mucho y empuja mucho a que los desarrolladores y los inversionistas miren con muy buenos ojos esos sectores. Si se fijan, Santiago también se aplana un poco la curva de crecimiento, dado que hay cada vez menos suelo, más restricciones normativas, etcétera, pero va a seguir creciendo Santiago, la comuna de Santiago en su totalidad, digamos. Eso por nuestra parte. Bueno, esperamos después en la conversación tener las preguntas correspondientes. Ahora le dejo la presentación a Pedro Aristia. Muchas gracias, Juan Pablo. Pedro. Por mi parte, mientras cargamos ahí la presentación en la pantalla para que la puedan ver todos, vamos a hablar principalmente de una comparación entre los distintos mercados de renta inmobiliaria. Está multifamily, renta residencial por un lado, y por otro lado los mercados de renta inmobiliaria comercial, donde uno no le arrienda a personas, sino que más bien le arrienda a empresas, como vendría siendo renta de centros comerciales, edificios de oficinas o bodegas. Y por último, en una segunda parte, vamos a profundizar el mercado multifamily, sobre todo desde una perspectiva del inversionista y desde los fondos de inversión, y cómo se han comportado también esta clase de activo y cómo ha sido la participación de los fondos de inversión en el tiempo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y en primer lugar, la verdad que cuando uno mira Chile y sobre todo uno lo compara con la región y uno habla de las distintas clases de activos, por ejemplo, centros comerciales o edificios de oficinas sobre todo, podemos hablar con propiedad de que son clases de activos profundas en Chile, distribuidas en una serie de propietarios, arrendadores y con una penetración de metros cuadrados por habitante bastante destacable. Pero la realidad es que cuando uno mira el mercado de arriendo propiamente tal, y desde el punto de vista de departamentos en arriendo, por ejemplo, en Santiago, la situación es que el mercado de departamentos en arriendo, y todo esto medido como área arrendable, es un mercado muchísimo más grande, más profundo y a la vez también atomizado.
Para que tengan una idea, en centros comerciales hay del orden de 5,5 millones de metros cuadrados arrendables, en bodegas 4,6 millones de metros cuadrados, oficinas 3,4 millones de metros cuadrados. Pero si uno mira el universo de casi 400.000 departamentos en arriendo que hay en Santiago, sobre la base cercana a 800.000, suman del orden de unos 23, 24 millones de metros cuadrados. Y la realidad es que el mercado multifamily, al tratar de ser una clase de activo muy similar a la de departamentos en arriendo, pero nosotros siempre decimos un poco más con pantalones largos, con ciertos beneficios adicionales, obviamente se beneficia de esta tremenda profundidad que tiene el mercado de departamentos en arriendo, ofreciendo, creemos nosotros, un producto de mejor calidad. Y la realidad también es que cuando uno analiza los distintos mercados de renta inmobiliaria, ya no solo por superficie arrendable, sino que también por ejemplo, la cantidad de unidades, departamentos en el caso de la renta residencial, o de locales comerciales, en el caso de los centros comerciales, o de unidades de bodegas que se arriendan u oficinas individualmente, la realidad es que multifamily ahí inmediatamente toma una participación incluso más preponderante que lo que uno encuentra en las otras clases de activos de renta inmobiliaria. Y eso porque obviamente los tickets son bastante menores, pero al mismo tiempo eso habla de una clase de activo que, si bien no tiene tanta data como las otras clases de activos de renta inmobiliaria, además de beneficiarse de estar en un mercado muy profundo como el de los departamentos en arriendo, ya tiene a esta fecha, y también creemos nosotros hacia adelante con más fuerza todavía, una profundidad importante considerando la cantidad de unidades de departamentos que se administran versus la cantidad de unidades que se administran en las otras clases de activos. Y de hecho, cuando uno mira, por ejemplo, cuál ha sido la participación de los fondos de inversión en las distintas clases de activos de renta inmobiliaria que ya mencionamos, la realidad es que en todas las clases de activos los fondos de inversión han crecido, pero en multifamily es donde han tomado una participación porcentualmente aún mayor. Sí ha sido más grande la participación que han tomado en cuanto a las inversiones que han hecho los fondos de inversión, por ejemplo en oficinas, en centros comerciales, pero de alguna manera en multifamily el crecimiento ha sido particularmente mayor y en cierto modo se han ido poniendo al día en invertir en una clase de activo que afuera es muy profunda, y de alguna manera que lo que acá podemos ver que ha pasado de un 6 a un 10%, para tener una idea, en Estados Unidos, por ejemplo, en los REITs, la clase de activo residencial representa del orden de 1/3 del total. Y ahora, haciendo un poco doble clic a esta clase de activo probablemente tal, que es la que aquí nos reúne, que es multifamily. Bueno, complementando un poco también lo que comentaba Juan Pablo recién, en el mapa de la izquierda podemos ver la demanda por arriendo en Santiago, y esto ya no solo multifamily, sino que en general el mercado de arriendo de departamentos, y principalmente podemos ver que está en comunas céntricas, donde en algunos casos el porcentaje de arrendatarios que viven en ciertos sectores de la ciudad llega a niveles de 70-80%. Y obviamente es justamente, como podemos ver a la derecha, es que es donde están también principalmente ubicados los edificios multifamily. Es decir, esto conversa con los sectores de mejor conectividad, con una distancia cercana al metro, y en un mercado donde uno apunta, administrando un edificio en una mano, a ofrecer un producto de mejor calidad, y donde ya había un mercado muy profundo de arriendo. Y de hecho, cuando uno mira, esto siempre es útil para nosotros mirar un poco para afuera, y cuando uno analiza, por ejemplo, la valorización que tienen las distintas clases de activos de renta inmobiliaria, podemos ver acá en el mercado de Estados Unidos 3 crisis que han pasado estas clases de activos, donde allá la verdad que esto es muy profundo. Y podemos ver que en general, por ejemplo aquí, crisis.com del año poco después del 2000, crisis subprime 2008 o coronavirus actual, en general la clase de activo multifamily es de las que se ha visto menos impactada y las que ha tenido una recuperación más rápida. Y por qué no, también acá podemos ver que en la última crisis, coronavirus, prácticamente no se vio impactada, y esto medido en cuanto a la valorización que el inversionista
hace detrás de los flujos futuros de cada una de estas clases de activos. Es decir, la predominancia la ha tenido la Comuna de Santiago. De alguna manera, el inversionista ha podido valorar el buen comportamiento, premiándola con una mayor valorización a los flujos futuros versus lo que uno encuentra en las otras clases de activos de renta inmobiliaria. Y ahora, yéndonos un poco a Santiago, acá podemos ver lo que comentaba Juan Pablo también en una historia de tiempo larga, hasta el 2022, cómo ha sido la participación de el mercado de departamentos en arriendo versus los departamentos totales en arriendo en Santiago, que hoy día están fluctuando en torno a los 800.000, se espera que el próximo año lleguemos más cercanos a los 900.000 y podemos concluir dos cosas. En general, el mercado de arriendo representa la mitad de los departamentos en arriendo de Santiago. Obviamente las cifras son distintas, son menores cuando uno incluye casa o cuando uno incluye todo Chile, y ahí los porcentajes son los que comentaba Juan Pablo, pero hablando exclusivamente del mercado de departamentos en arriendo, en Santiago es cercano a la mitad, y los edificios multifamily, la verdad que son una fracción menor, que de todos modos sí ha estado creciendo mucho. Como podemos ver aquí en la siguiente lámina, la realidad es que hace algunos años, como comentaba Cristian al principio, el 2011, habían solo 3 edificios multifamily en el mercado. La realidad es que el crecimiento en los últimos años ha sido casi exponencial, como podemos ver acá. Acá podemos ver dos cosas. Cómo ha sido el crecimiento y vamos a hablar también, para poder hablar de algunas cifras concretas, y cómo ha sido nuestra experiencia en las próximas láminas, cómo ha sido el comportamiento, por ejemplo, del portfolio que nos ha tocado administrar a nosotros como BTG en esta clase activo, considerando los últimos años. Y la verdad es que es particularmente relevante también hablar de los últimos años, porque, por ejemplo, nosotros cuando lanzamos el primer fondo de renta residencial, el fondo que nosotros hoy día administramos, el 2018, que hicimos una primera inversión ahí, y que esperamos este año llegar a una participación del mercado de los edificios multifamily cercana al 24%. La realidad es que uno siempre miraba, de alguna manera, el modelo de Estados Unidos, el comportamiento que había tenido en las crisis previas, un sano comportamiento, y los sólidos fundamentales que fundamentaban de alguna manera el comportamiento que debería tener esta clase de activos, entre los que comentó, por ejemplo, Juan Pablo hace un momento. Y hacía sentido que debería ser un sano comportamiento. Y la realidad es que, pensando el coronavirus y lo que ha significado de alguna manera el confinamiento, la situación económica más estrecha por la que hemos pasado, sobre todo el año pasado, 2020, podemos sacar cuentas alegres, que es lo que vamos a ver más adelante, y de alguna manera los niveles de ocupación que comentaba Juan Pablo, de 95% el mercado total, 98% los edificios que ya están estabilizados, son cifras prepandemia. Así es, y como podemos ver en concreto en el fondo que, por ejemplo, nosotros administramos, y dado que este es un portfolio que ya le tocó atravesar la crisis del coronavirus, podemos ver que efectivamente hubo una merma en la ocupación durante los peores periodos de la pandemia. Recordemos que algunos minutos como mayo, por ejemplo, el año pasado, cuando estábamos en cuarentena en toda la ciudad, ni siquiera había salvoconducto de mudanza. Pero la realidad es que en la medida que el confinamiento se fue de alguna manera desconfinando, por así decirlo, valga la redundancia, y a pesar de que todavía seguimos con fase, etcétera, con cierto grado de confinamiento, el nivel de ocupación ya está totalmente recuperado, al menos en el portfolio que nosotros administramos. Es decir, el primer test para esta clase de activo en Chile, la verdad que es satisfactorio. Y por último, para hacer una pequeña comparación entre lo que significa invertir en un departamento versus en un fondo de inversión, como pueden ver en la siguiente lámina. Bueno, la verdad es que mientras se carga la lámina podemos comentar que destacamos nosotros, y sobre todo como las características de invertir en un edificio multifamily versus invertir en departamento,
que hay una serie de beneficios adicionales que destacamos, como la diversificación. Es distinto cuando uno compra un departamento versus cuando uno invierte en un edificio multifamily o en un fondo de inversión. Nosotros hoy día, por ejemplo, administramos un fondo que tiene 4.700 departamentos. Obviamente hay una diversificación no solo por edificios, sino que por comuna. Hay una diversificación geográfica relevante. Hay una mayor liquidez, porque cuando uno invierte en un fondo de inversión que invierte, por ejemplo, en edificios multifamily, la verdad que los costos transaccionales son muy bajos, es muy fácil comprar una cuota porque son fondos listados en la Bolsa de Comercio, versus que cuando uno compra un departamento hay gastos transaccionales altos, como de inscripción en el conservador de bienes raíces, impuestos de timbre y estampillas para el crédito, etcétera. Y sobre todo, y para concluir y después dar espacio aquí a Ronald y finalmente a las preguntas, nosotros destacamos ahí la experiencia también del residente, que cuando uno administra un edificio completo en una mano, no solo la mantención es mejor en el tiempo, sino que las inversiones que uno puede hacer también en el edificio para agregar valor, uno las puede hacer cuando administra la torre completa, pero no cuando uno es dueño solo de un departamento, porque ahí no hay que preguntarle a los otros copropietarios. Entonces eso se traduce, creemos nosotros, y es lo más relevante, en una mejor experiencia para el residente, en un producto de mejor calidad, y eso obviamente son aspectos muy destacables de la clase activa. Gracias, Pedro. Bueno, nuevamente buenos días. Bueno, aquí parto mi presentación. Punta Blanca Grupo Inmobiliario, un grupo que formamos hace aproximadamente unos 15 años, y como se ve en la imagen, tenemos dos áreas. Bueno, dos áreas el área comercial, que fue la primera que hicimos, y hoy estamos enfocados al área residencial o multifamily. Básicamente, iba a contarles un poquito la historia. Nosotros partimos desarrollando formatos comerciales en tipologías de strip centers, conocidos por todos, básicamente muy parecidos a los que hay en cualquier parte de la ciudad, pero también desarrollamos una tipología que nos hizo un poquito más característicos y los de una identidad, que son los power centers. Son formatos un poquito más grandes, se ubican en lugares con alto flujo peatonal. La gracia de... No, va un poquito rápido. Ahí está. Perfecto. Bueno, y como vemos en la imagen de la derecha, están los power centers, que como estaba explicando son formatos más grandes, ubicados en lugares con alto flujo peatonal, y consisten básicamente en lograr comercio en distintos niveles, ¿okay? La idea de estos formatos es que se podía arrendar desde el -1 hasta los pisos superiores, dividiéndolo entre supermercados, centros comerciales, patios de comida, centros médicos, universidades, gimnasios, etc. Básicamente esos dos formatos son los que nosotros desarrollamos. Siguiente, por favor. Bueno, y a raíz de este formato, y aquí en la imagen se ve uno de estos Power Centers que desarrollamos en la calle Irarrázaval con Pedro Valdivia. Es un formato que fue el más grande incluso que desarrollamos nosotros. Le incluimos incluso una torre de oficina en la parte superior, tiene un parking también en los pisos inferiores. Bueno, y a partir de este formato, que fue bastante exitoso desde el punto de vista comercial, pero también fue un aporte para la comuna y para los vecinos, nos pareció muy interesante el seguir desarrollando proyectos en la comuna de Ñuñoa y puntualmente en la calle Irarrázaval. Era una calle que estaba en una transformación urbana importante, así que seguimos viendo posibilidades y en estas posibilidades y en esta búsqueda nos encontramos con un terreno muy cercano a este proyecto que mostré anteriormente. Este es un render de la cabida de un edificio que desarrollamos, que es en la misma calle Irarrázaval con Suecia, que nuestro objetivo era hacer ahí un mall outlet. Lamentablemente, o gracias a Dios, no logramos concretar el proyecto del desarrollo de este mall outlet. No logramos completar el paño, que es la sumatoria de comprar varios terrenos para poder armar un paño superior que nos permitiera hacer este mall outlet. Por lo cual compramos el terreno igual y analizamos qué posibilidades tenía, y si nosotros como inmobiliaria nunca no teníamos ninguna experiencia anterior en el negocio habitacional, pero le pedimos a un arquitecto con trayectoria y experiencia que desarrollara una cabida, y como pasan estas cosas en la vida, casualidades, ¿no es cierto? La cabida fue sumamente satisfactoria y resultó ser un edificio lo que se denomina industria eficiente, o sea, para las características del terreno funcionaba bastante bien. Bueno, entonces nos encontramos con que teníamos un terreno que servía para hacer un edificio habitacional, pero la siguiente, por favor. Por otro lado, nosotros como inmobiliaria
No queríamos ser una inmobiliaria más habitacional que llegara a vender departamentos. Sentíamos que habían inmobiliarias con muy buenos nombres, con muy buena trayectoria, y nosotros llegar a este negocio, digamos, sin esa experiencia, un poquito más atrás, no se fue atrás. Nos parecía que no tenía mucho sentido. Entonces ahí empezamos a investigar y nos encontramos con esto que era el multifamily. Y nuestro vínculo con el multifamily o con la renta habitacional es a partir de una inmobiliaria de renta. O sea, nuestra historia es renta comercial, entonces consideramos que bajo este denominador común, que era la renta, empezar a desarrollar proyectos habitacionales podía ser o sea, tenía todo el sentido del mundo y nos parecía una oportunidad importante de desarrollo. A su vez, veíamos que el negocio comercial y la pandemia, ¿no es cierto?, nos demostró eso, ya hace varios años atrás, a través del comercio digital, tenía posibilidades de crecimiento mucho menores. Entonces, mutar y transformarnos en una inmobiliaria que desarrollara habitación bajo este vínculo denominador común que es la renta, nos parecía tremendamente interesante. Obviamente, como lo ha dicho los expositores anteriores, el negocio era muy pequeño. Bueno, ahí vemos un gráfico de la cantidad de edificios que había, ¿no es cierto?, y cómo este negocio ha ido creciendo. Ahora, cuando nos enfocamos al negocio del multifamily en sí, como inmobiliaria, y producto que no teníamos esta trayectoria anterior de haber hecho proyectos habitacionales, ¿no es cierto?, definimos o redefinimos cómo querían que fueran nuestros edificios. Y tal vez para las inmobiliarias tradicionales que ya estaban haciendo edificios habitacionales, era mutar de decir, hago edificios para renta parecidos a los que hacía para venta. Bueno, nosotros le dimos un enfoque un poco distinto y nos inspiramos en la hotelería, ¿ok? Decidimos que nuestros edificios finalmente iban a ser hoteles, donde en vez de arrendar habitaciones, íbamos a arrendar departamentos. Y así nace un poco nuestra inspiración para entrar al negocio del multifamily. Obviamente esto con data, viajamos, recorrimos Estados Unidos, un negocio muy desarrollado en el multifamily, nos inspiramos, o sea, investigamos también un poquito el negocio de la hotelería, bueno, y finalmente concluimos en cómo queríamos que fueran nuestros edificios. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, y otra de las cosas importantes nos pareció de que, al igual que en la hotelería, era importante tener una marca, ¿ok? Y que al final del día esta marca fuera un sello de calidad y que cuando uno pudiera, en un par de años más, ver nuestros edificios en, digamos, las diversas comunas de la ciudad, cuando uno viera un Cohome Irarrázaval, que es el primero que vamos a inaugurar, o un Cohome Bustamante, que iba a ser el segundo, y así sucesivamente. O sea, hubiera una identidad, pero también un sello de calidad, y uno supiera que hay un estándar detrás de esta marca. Así que, usando materiales identificatorios, cálidos y de buena durabilidad, definimos un poquito qué es lo que queríamos hacer y el plantear un negocio multifamily con edificios, digamos, distintos, con un valor agregado. Siguiente. Bueno, otra de las cosas importantes que definimos como dentro de nuestros proyectos son las ubicaciones, como lo han señalado también Pedro y Juan Pablo. Es muy importante que los edificios cuenten con servicios, que estén bien conectados. Nosotros, por ejemplo, no hacemos ningún edificio que no esté, que esté a más de 300 metros de una estación de metro. Y lo otro, que por un tema hacia nuestra arrendataria y también a la comunidad, incluimos placas comerciales que den servicios y dentro de estos servicios, los servicios que requieran nuestros arrendatarios en cada uno de nuestros edificios. Siguiente, por favor. Bueno, otro de los temas importantes en el negocio multifamily son los amenities, los espacios sociales que tienen todos estos edificios. Cuando hablamos de que los edificios empiezan a parecer a los hoteles, ¿no es cierto? Uno llega a un hotel y encuentra una cantidad de servicios que en el fondo facilitan y hacen una vida mucho más agradable dentro del edificio o dentro del hotel. Nosotros agarramos estos amenities, los analizamos, ¿no es cierto?, y los dividimos. Definimos los amenities sociales, que son, por ejemplo, los espacios cowork, los salones gourmet, los salones lounge, las terrazas, los quinchos, etc. Los funcionales, ¿no es cierto?, que son el gimnasio, la sala de ejercicio, las salas de niños, etc. Y los servicios como son el bicicletero o los e-lockers o la correspondencia, etc. Y los separamos planimétricamente porque creemos que para que se dé una buena vida dentro del edificio y como hay una gran cantidad de actividades y servicios dentro de tal,
Esto lo separamos, ¿no es cierto?, planimétricamente dentro del edificio. Siguiente, por favor. Entonces, como ven acá, acá hay algunas imágenes de nuestros ambientes sociales, que son la piscina, las terrazas, el cowork, etc. Bueno, y se ve obviamente que hay no solo una idea de hacer estos espacios desde el punto de vista funcional, sino que también una identidad de diseño que los haga acogedores y que las personas que vivan en nuestro edificio se sientan, digamos, muy agradados por estar, habitar y usar todos estos espacios. Siguiente. Y aquí están los funcionales, como dije antes, las salas de niños, exteriores, interiores, gimnasio, bueno, la lavandería. Ahí, por ejemplo, se ve que en la lavandería hay un living, ¿no es cierto?, en la imagen superior, ¿no es cierto?, a la derecha, donde no solo uno va a lavar la ropa, sino que mientras lava la ropa puede hacer otras actividades como trabajar, ver televisión, etc. Siguiente. Y por último están, ¿no es cierto?, los ambientes de servicio, que aquí hay algunas imágenes de algunos de ellos, como son, por ejemplo, los e-lockers, que es un tema muy interesante porque en el fondo, a través de todas las compras digitales que hoy día se realizan, ¿no es cierto?, la persona compra algo, le llega uno de estos lockers, ¿no es cierto?, y al llegarle al locker, le llega una señal a su teléfono, a su smartphone, ¿no es cierto?, de que le llegó algo y puede ir a retirarla, digamos, a su locker. Entonces, hay un vínculo, ¿no es cierto?, entre el servicio y la tecnología. Siguiente. Otro tema importante es la sustentabilidad, ¿no es cierto? Nosotros dentro de nuestro edificio, por ejemplo, estamos incluyendo huertos cultivables de que cada persona, y ya sea en forma colectiva o en forma individual, estamos habilitando terrazas donde estamos dejando todos los soportes para que las personas cultiven necesidades de alimentación, ¿no es cierto?, flores, etcétera. También estamos incorporando la mayor cantidad de tecnología full electric, ¿no es cierto?, sustentable con el medio ambiente, y también la venta de productos, facilitando toda la venta de productos a granel dentro de nuestros edificios. Siguiente. Bueno, la tecnología es otro aspecto importante, no sé si vale la pena detallarse tanto, pero básicamente lo que buscamos con la tecnología es permitir que cada una de las personas que vivan en nuestro edificio vivan en forma segura, por lo cual incorporamos muchas cámaras de seguridad, tarjetas magnéticas de acceso, bueno, etcétera. Siguiente. Bueno, en cuanto a los departamentos, ¿no es cierto?, y este otro tema importante en el negocio multifamily, más allá de tener también materiales de alta durabilidad, o sea, que la idea es que estos en el tiempo se mantengan muy bien, también incluimos una serie de elementos, ¿no es cierto?, para que los departamentos vengan prácticamente amoblados, ¿ok? Entonces, los departamentos cuentan con un refrigerador empotrado, cortinas, iluminación, mobiliario, etcétera, de tal forma de hacer lo menos traumática posible la mudanza. Las mudanzas en general en todos estos edificios primero ocasionan daños son complicadas por un lado, pero además ocasionan daños al edificio, a los departamentos. Entonces hemos tratado de que esta sea lo más liviana posible, de tal forma de que el edificio se mantenga y se cuide en el tiempo, en beneficio obviamente de los arrendatarios y de la comunidad del edificio. Siguiente. Bueno, y por último, un mensaje para nosotros como Punta Blanca: mejorar la calidad de vida de cada una de las personas que viven en nuestro edificio es nuestra inspiración. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald, por la presentación. Gracias a los tres. Ahora, bueno, yo tengo aquí, anoté muchas preguntas, así que, pero no sé si me va a dar el tiempo para todas, pero voy a ir lanzando algunas para que podamos hablar un poquito y desarrollar esta conversación. Lo que quería preguntarles era, se ve que fuera de Chile este es un mercado muy profundo, vimos varias cifras de Estados Unidos, muy desarrollado, y en Chile tengo la sensación, a lo mejor me equivoco, pero lo que vimos es que la renta inmobiliaria en otras clases de activos se desarrolló mucho antes y mucho más rápido. Mucho más rápido los fondos de inversión y otros desarrolladores entraron en centros comerciales, en bodegas, en oficinas, ¿no? Y me acuerdo que cuando se hablaba del 2010, 2011 del multifamily, estaban todos estos, llamémosle, sesgos, prejuicios, ¿ah? La gente se va y no paga la renta. Aquí anoté algunos de los que escuchaba de esa época, ¿ah? La gente destruye los departamentos, la rotación es alta, el retorno esperado es muy bajo en esta clase de activos. Entonces, bueno, y ahora vemos este boom. Entonces, quería preguntarle qué cambió entre lo que hablábamos del 2011 y lo que estamos viendo hoy día.
cómo es el comportamiento de los arrendatarios. Estos eran mitos que cayeron, son importantes, no son importantes. ¿Qué se aprendió en estos 10 años? Sí. ¿Pones tú? Ya. Bueno, yo creo que la verdad que son muy buena la pregunta, son una serie de aspectos y me gustaría dividirla en dos. Temas más bien sobre los fundamentales de la clase activo y sobre todo de la renta propiamente tal, y por otro lado temas más bien de valorización. Y por último, bueno, la experiencia que hemos tenido ahora también pensando en el periodo de la pandemia y qué es lo que ha significado, por ejemplo, este año y cómo lo vemos para adelante, o sea, en tres aspectos. En primer lugar, cuando uno analiza los fundamentales de la renta residencial propiamente tal, la verdad que factores como mayores restricciones crediticias, planes reguladores también más restrictivos, después aspectos como que también han perjudicado al comprador, por ejemplo, términos de ciertas características como DFL2 o que se han restringido. La verdad que hay una serie de aspectos que han hecho que la vivienda sea hoy día más cara, ¿ya? Y que por lo mismo el mercado de arriendo se potencie. Entonces, nos parece que a nivel como de fundamental, por así decirlo, el mercado del arriendo probablemente tal hoy día versus lo que veíamos hace 10 años, han confluido una serie de características que han permitido que se robustezca. Entonces, pensando hoy día en cuando uno invierte en la clase activo, hay un mercado más profundo, porque, entre otras cosas, también es más difícil, lamentablemente, poder comprar la casa propia. Y por eso vimos en algunos sectores, por ejemplo en la ciudad, el porcentaje de arrendatarios llega a niveles de hasta 70, 80% o incluso más. Y es decir, los propietarios que viven en las unidades son más bien un 15, 20%. Dicho eso, también uno se pregunta por qué en general, por ejemplo, hoy día la industria multifamily invierte principalmente en sectores céntricos de la capital y no invierte, por ejemplo, en el sector oriente, o hay muy pocos casos. También ocurre ahí, como hablábamos en segundo lugar, temas más bien de la valorización de los proyectos. Y ocurre también que la valorización de los proyectos en el sector oriente lamentablemente está muy desacoplado lo que es el precio de arriendo con el precio de venta versus lo que uno ve en sectores céntricos de la capital. ¿Qué significa eso? Que el precio de arriendo es muchísimo más alto en el sector oriente de lo que es el precio de arriendo. El precio de venta, perdón, es muchísimo más alto versus el precio de arriendo versus lo que uno encuentra en sectores céntricos de la capital. Entonces han confluido factores demográficos, económicos, y con también aspectos de valorización que hace que hoy día también haga sentido poder invertir en sectores de la capital. Y sumado a todo esto está un poco y por último el ruido que tú mencionas, Cristian, que efectivamente había muchas interrogantes de qué es lo que iba a pasar con el mercado de arriendo, cómo iba a ser la relación con los arrendatarios, la que creemos nosotros que ha sido buena, porque obviamente cuando uno tiene al frente a una gran empresa que te arrienda, por ejemplo, una oficina, nosotros hoy día administramos 140.000 metros cuadrados de oficina en lo que es esa clase activo y en torno a un 90% nos toma más de 500 metros cuadrados, o sea, son grandes empresas. Pero en cambio, cuando uno invierte en multifamily, por ejemplo, en el mercado residencial, ahí el arrendatario a uno le toma departamentos que, como comentaba Juan Pablo, la superficie anda en torno a unos 40 metros cuadrados. O sea, el sujeto de crédito es distinto. Y cuando uno piensa en la clase activo renta inmobiliaria, uno siempre piensa idealmente como una clase activo que tiene cierto descalce con el ciclo económico, y todo esto lo menciono respecto al tercer punto, pensando en contratos de largo plazo y sujetos de crédito, ojalá de primera categoría, pero nos parece que hoy día, con todo lo que ha pasado, de alguna manera la gente ya percibe que la resiliencia que hemos comentado, el buen comportamiento que tiene esta clase activo,
cómo se valoriza, por ejemplo, en sectores como Estados Unidos, como de mayor valorización frente a otras clases de activos de renta inmobiliaria, no va tanto porque el sujeto de crédito sea el mejor o el más alto, porque son personas, no son empresas, es lógico. No va porque haga una tremenda habilitación, que a eso uno lo entiende como una barrera de entrada, como hace una empresa que te arrienda 1.000, 2.000 metros, hace una tremenda habilitación que es una barrera de salida, sino que ocurre, por ejemplo, lo que comentaba Ronald, que tratan de entregarle los departamentos, ojalá lo más amoblado posible para que esto sea menos traumático, el mobiliario que el arrendatario pone en el lugar, sino que más bien el buen comportamiento va porque está en un mercado muy profundo, con una alta demanda, y eso hace que sea un producto que incluso en tiempos difíciles funcione bastante bien, porque estamos hablando de algo que es primera necesidad. Entonces, todos estos aspectos han permitido que el mercado de arriendo, y para concluir, sea más profundo y también en términos de valorización hoy día haga sentido, y sobre todo que la percepción y el comportamiento y la historia que hemos tenido en Chile haya sido positiva, y esto, mirando hacia adelante, genera interés también por seguir invirtiendo en esta clase de activos. Sí, yo te quiero complementar solamente lo que dice Pedro. Creo que además hay un factor cualitativo. Yo creo que hoy día, cuando estos edificios son manejados, ¿no es cierto?, por una empresa, ¿no es cierto?, que los administra y los mantiene en el tiempo, yo creo que esa es un sello, un sello de calidad, un sello de confianza para el arrendatario, que va a vivir en un lugar mejor. Y yo creo que eso es muy relevante. Los espacios comunes de estos edificios, ¿no es cierto?, al estar administrados por una persona o por una empresa, perdón, por una empresa, disculpen, hace que estos se mantengan en el tiempo. Muchas veces los edificios que son para venta y donde son, como mostró Pedro en su gráfico, 50% de ellos son destinados a la renta, muchas veces, ¿no es cierto?, el arrendatario de 1, 2 o 3 departamentos no se preocupa o este edificio no mantiene sus espacios comunes como son mantenidos, ¿no es cierto?, en un edificio pensado para multifamily. Entonces, finalmente creo que el arrendatario final se está dando cuenta que la calidad de vida que él puede obtener en un multifamily es mucho mejor. De acuerdo. Te quería preguntar, Ronald, por lo que mostraba Juan Pablo, calculé en el informe de Colliers, ¿no es cierto?, el 70% prácticamente de las unidades en Santiago están en 3 comunas, ¿ah? Santiago, Estación Central, Independencia. Tú mostraste recién un proyecto de Irarrázaval, ¿ah? Se sale un poquito del... Entonces, te quería preguntar quiénes son los clientes y si podemos diferenciar entre tipos de arrendatarios, digamos. ¿Es igual el arrendatario de Santiago Centro que el de Irarrázaval, o me tocó hace un par de semanas ir a ver un multifamily nuevo en Vespucio con Renato Sánchez? Entonces, Las Condes, que es una comuna que prácticamente no aparece, según la estadística tiene el 2%, Providencia el 1%. Entonces, vamos a empezar a ver distintos proyectos en distintas comunas para distintos tipos de clientes, con distintas tarifas, distintos amenities. Sí, o sea, efectivamente creo que el negocio multifamily nació y el gran desarrollo que tuvo en la comuna de Santiago Centro, ¿no es cierto? Ahí es donde más unidades hay hoy. Pero efectivamente yo creo que este tema se va a ampliar. Obviamente, al haber mucho más edificios y mucho más ofertas, van a abarcarse más comunas. Y en el caso particular nuestro primer edificio va a quedar en la comuna de Ñuñoa. Nosotros definimos, ¿no es cierto?, y nos gustó esa comuna como oportunidad. Respecto a tu pregunta de qué diferencia hay entre el arrendatario de Santiago Centro, el de Ñuñoa o el de La Florida o de otras comunas, básicamente yo creo que no hay ninguna, simplemente el ticket, ¿no es cierto?, o el valor del arriendo en las distintas comunas va variando. Obviamente en ese edificio que tú visitaste en Las Condes seguramente tiene un arriendo un poco más alto, y así sucesivamente las distintas comunas, ¿no es cierto?, van teniendo su tarifado. Pero yo creo que respecto a las expectativas, respecto a ¿no es cierto?, a la oferta que va a hacer cada uno de estos multifamily, es bastante similar. De acuerdo. Sí, complementar ese punto respecto al desarrollo que tú mencioné, Cristian. Sin lugar a dudas, en el sector oriente, que algo conversamos en las presentaciones, se hace muchísimo más difícil que un multifamily sea rentable.
por el desacople que existe entre la venta y el arriendo. Y claramente en Las Condes, en Providencia, sin lugar a dudas en Lo Barnechea, es un gran desafío poder pensar en generar algo así, porque al final de cuentas, por temas normativos, por temas de densidad, el negocio no anda. Entonces, por eso en las comunas más céntricas, con mayor densidad poblacional, con mayor equipamiento, mayor conectividad, etcétera, es donde mejor funciona esto. Recordar que el edificio de Punta Blanca, de Ronald, ¿cierto?, está equidistante, muy cerquita a 2 estaciones de metro, en un eje que yo te diría que es de los principales ejes de la ciudad. Entonces, no porque esté en Ñuñoa, sector oriente, etcétera, o oriente casi céntrico, te fijáis, pero es un edificio que está tremendamente bien conceptualizado también desde ese punto de vista. O sea, cumple con los argumentos clave, ¿cierto?, de cualquier multifamily. Perfecto. Oye, aprovechando, Juan Pablo, te quería preguntar por el tema de la escala. Yo conozco más de centros comerciales y de otras categorías de activos, entonces ahí siempre se dice que la escala es muy importante, y es importante ser grande. Uno cuando es grande tiene mayor poder de negociación, uno cuando es grande puede capturar mayor eficiencia. ¿Qué pasa con el tamaño, con la escala en el multifamily? ¿Qué es lo que ustedes ven en la industria hoy día? Sí, yo ahí tengo una opinión bien personal. Yo sé que Pedro puede estar en desacuerdo conmigo, tal vez. Los dos, veamos. Pero mucho se habló al principio y hace un par de años atrás de que la escala tenía que ser sobre, 200 unidades, 250 unidades, por lo que tú decís, por eficiencia operativa, por economía de escala en los costos, etcétera. Pero hoy día nosotros... 250 unidades por edificio. Claro, por edificio, ciertos proyectos grandes. Nosotros hemos visto y estamos hoy día gestionando algunas cosas que son bastante más chicas. Pero pasa que el operador o la tecnología del edificio hacen que los costos sean más bajos. Al final de cuentas se trata un poco de eso. Hoy día hay operadores que administran a terceros y todo, y tienen una escala ellos propia muy importante y que le permiten a un dueño de un edificio, por decirte de un número 80 o 100 departamentos, le permiten la escala tercerizada, fíjate, ¿no? Entonces, hoy día hay ejercicio y nosotros conocemos el número un poco de esos edificios y funcionan. Y hoy día yo creo que cada vez que más el mercado va creciendo y se profundiza más el mercado multifamily, creemos que va a haber espacio para proyectos que sean un poco más chicos, una escala más baja y funcionen. Esa es nuestra opinión, digamos, al respecto. Ahora, cuando tú dices un operador, significa que si yo soy propietario de un edificio o un fondo de inversión propietario de un edificio de 80 unidades, tendría que entregarlo a la administración de un tercero que maneja, sería lo más eficiente, 1000 unidades para capturar esa eficiencia. Exacto, sería lo más eficiente que lo hagáis tú mismo, digamos. De acuerdo. ¿Pedro? Sí, ahí complementar, claro. Escalas de dos maneras. Uno, lo que es la administración de la torre propiamente tal, y que en cuanto a la administración de la torre en conjunta, hoy día hay varios administradores en el mercado, por ejemplo, Arriendo Urbano, Asset Plan, CBRE, hay varios administradores en el mercado que uno puede de alguna manera externalizar la administración del edificio multifamily en una mano. Entonces, esa escala hoy día de alguna manera nos parece que cualquiera que tenga un edificio sí podría de alguna manera aprovechar la sinergia y las escalas que ese administrador ya tiene administrando un portfolio más grande. Dicho eso, cuando uno analiza el edificio propiamente tal, sí, yo concuerdo que hay tecnología que la hace más eficiente, pero no es lo mismo un edificio de 50, 80 departamentos que un edificio de 200 departamentos. El aseo, la verdad que, por ejemplo, que es una partida importante el gasto común, o el conserje, que también que la persona, el recepcionista, el building manager, que también es un gasto importante del edificio completo. No es lo mismo cuando eso se prorratea en 80 que en 200 departamentos, y al fin y al cabo, cuando uno está en el mercado, uno compite por el ticket total. No solo por lo que uno paga en arriendo, sino que también por lo que uno paga en gasto común. Y por eso uno privilegia edificios que tengan cierto nivel de densidad mínima para poder ser competitivo con el ticket total. Y dicho eso, sin tener uno temor también que un edificio de 200 o más unidades, al estar en una mano, sí se va a poder mantener de muy buena manera en el tiempo. Y de hecho, cuando uno ve los mercados, los reportes, por ejemplo, que comparan el mercado sombra, incorporando los edificios multifamily, siempre a los edificios multifamily caben dentro de la categoría seminuevo. Compiten con los edificios que recién están entrando al mercado. ¿Y por qué? Porque la administración profesional en una mano permite mantener el edificio
seminuevo, o sea, como que estuviera nuevo. Y por último, escalas ya un poco mayor. Por ejemplo, nosotros hoy día alcanzamos una escala ya de 4.700 departamentos, deberíamos llegar a 5.000 ahora, luego. Ahí, por ejemplo, también hay escalas relevantes que uno logra ya con un volumen más importante. Por ejemplo, hoy día estamos trabajando con un equipo de arquitectura, de interiorismo, la mejora de los espacios comunes de 4.400 departamentos, de un portfolio de los primeros edificios que nosotros compramos en el fondo de inversión BTG Pactual Renta Residencial. Y ahí, obviamente, la escala en términos de proyectos, importar los materiales o directamente desde China que uno logra en un portfolio más grande, es distinto que cuando uno refacciona un solo edificio. Eso yo creo que es un ejemplo de dos cosas. Es un ejemplo de la escala que uno puede alcanzar con un portfolio grande y también de las cosas que uno puede hacer también cuando uno tiene edificios multifamily versus departamentos unitarios, porque ahí la verdad que no solo mantenerlo muy bien en el tiempo, sino que agregarle valor es muy difícil. De acuerdo. Ronald, tú mostrabas una marca, Cohome. Quería preguntarte en esta misma discusión. Entiendo que ustedes están optando por administrar ustedes directamente. Entonces, si es necesario para poder instalar una marca, esta marca que prometa un estándar, digamos, en los distintos edificios, ¿es necesario que ustedes como desarrolladores tomen la administración o no? ¿Cómo lo están viendo? La verdad es que nosotros creemos que el desarrollar una marca es un sello o una garantía de calidad para quien, digamos, arrienda un departamento dentro de uno de nuestros edificios, ¿okay? Y ahí, por eso hablé harto del vínculo con la hotelería, ¿okay? Cuando uno ve rangos de cadenas de hoteles, sabe más o menos con lo que se va a encontrar, ¿okay? Eso es un poquito lo que nosotros perseguimos con el desarrollo de esta marca Cohome, ¿okay? Identidad, ¿no es cierto? Y un sello de calidad o de garantía. Respecto a la administración, sí, efectivamente hay áreas del edificio que son muy importantes que las administremos en forma directa, pero como bien dijo Juan Pablo y Pedro, hay otras áreas que tal vez es más relevante que lo administre un tercero, que tenga un volumen, ¿no es cierto?, y que pueda hacer más eficiente esa operación, ¿ok? O sea, yo creo que hay un mix entre ambas cosas. A nosotros nos parece que la marca, ¿no es cierto?, lo que da es un estándar de calidad, un sello de garantía. Eso es lo que nosotros perseguimos con el desarrollo de la marca. De acuerdo. Me están llegando algunas preguntas, así que parece que voy a dejar las mías un poco de lado. Me preguntan, obviamente, que, bueno, también lo tengo anotado como un tema, ¿no es cierto? Hoy día está ocurriendo en Chile determinados, no sé cómo llamarlo, eventos, decisiones recientes, ¿no es cierto?, que están afectando de manera importante el desempeño del mercado de capitales. Entonces, tradicionalmente, y perdonen que me repita, vuelvo a los centros comerciales, ¿no es cierto?, pero la renta inmobiliaria en el largo plazo en Chile ha sido financiado fundamentalmente por los institucionales. La participación sin la AFP y sin la compañía de seguro, podríamos decir que prácticamente este negocio no se hubiera desarrollado. ¿Qué es lo que está pasando hoy día cuando estos actores enfrentan dificultades? AFP y compañía de seguro, ¿cómo va a seguir adelante? Hablemos de multifamily, es una pregunta más general para la renta inmobiliaria, pero ¿cómo va a seguir el multifamily creciendo y financiando con estas dificultades? Si quieres, parto. Bueno, a ver, el negocio en general del multifamily, cuando uno lo toma desde la escala del desarrollador, ¿cierto? Porque uno puede comprar un edificio ya terminado, ¿no es cierto? Como un fondo puede llegar y comprar un edificio terminado y a partir de ahí inicia la administración del edificio. Los que desarrollamos edificios, ¿no es cierto?, nos vinculamos desde el punto de vista del financiamiento en dos etapas. Una etapa es el financiamiento de la obra misma, que es desde que uno va a comprar el terreno, ¿no es cierto?, hasta que consigue la recepción final, que es un crédito de construcción, y eso normalmente lo otorga un banco, ¿no es cierto?, un banco de la plaza, ¿no es cierto?, y es un crédito, entre comillas, regular, por decirlo así, parecido al que podría obtener cualquier otra inmobiliaria para el desarrollo de un proyecto habitacional de venta, ¿ok? Pero como bien tú dices, hay una segunda etapa, que es el financiamiento en el largo, porque como a diferencia de lo que pasa en los edificios de venta, ¿no es cierto?, aquí no se vende, sino que el activo se queda, ¿no es cierto?, en una mano, se requiere un financiamiento a largo plazo. Y, entre comillas, la garantía de este financiamiento son los flujos que va a obtener, ¿no es cierto?, el edificio en su operación. Y efectivamente en ese negocio participan de manera muy activa las compañías de seguro
y existe hoy un riesgo, o pudiera existir un riesgo, ¿no es cierto?, respecto a lo que está pasando con el negocio de la renta vitalicia, sin lugar a dudas. Entonces, efectivamente, es un tema que hoy tenemos que mirar con mucho cuidado y ver cómo va a pasar hacia adelante, qué va a pasar o cómo se va a desarrollar hacia adelante. Perdón, y solo para terminar, y creo que ahí también hay una oportunidad para la banca tradicional, porque si bien es cierto, hoy día la banca tradicional no participa mayoritariamente en el negocio del financiamiento en el largo, ¿no es cierto? O sea, en lo que el largo se refiere al periodo después de la recepción final, ¿no es cierto?, y durante la operación del edificio, puede ser que en el futuro la banca o los bancos tradicionales decidan sí participar, ¿no es cierto?, en esa área del financiamiento, que hoy día prácticamente no participan. Sí. Ahí yo quisiera complementar a lo que comenta Ronald, cuanto el deterioro que hemos visto en el mercado de capitales este año, con los retiros principalmente, ha sido duro y ha sido real, y lo hemos visto en los créditos hipotecarios que toman las personas, no solo por las tasas como han subido, sino que también porque hoy día están entregando plazos cada vez más acotados. Hasta hace no mucho tiempo, hasta hace pocos meses, era fácil obtener un crédito hipotecario a 30 años, tasa fija. Hoy día, hace poco, están en 20 años, bajando algunos a 15 años. Y eso se traduce en dos cosas, que sumado a mayores restricciones, donde algunos bancos piden más pie, una mayor tasa y sobre todo un menor plazo, significa que las personas necesitan un sueldo bastante más alto, en torno a un 50% o más, para poder financiar el proyecto, el departamento, por ejemplo, que están comprando a través del crédito hipotecario. Entonces, en el contexto de un deterioro del mercado de capitales, la verdad es que eso afecta a todos. Obviamente afecta a las personas naturales que quieren comprar su casa propia, al inversionista que está comprando departamentos y obviamente también al institucional, un fondo de inversión, por ejemplo, quien sea, que está financiando un edificio multifamily. Dicho eso, es importante tener presente que el deterioro del mercado de capitales lo afecta a todos. Aún así, creemos nosotros que debieran haber oportunidades también, como comenta Ronald, porque un inversionista institucional que administra un portfolio con una administración también profesional debiera ser un mejor sujeto de crédito y por lo mismo, si bien se debiera poder financiar en condiciones obviamente con un mercado más deteriorado, quizás de tasa más alta de lo que podía hacerlo hasta hace poco, se debiera poder financiar. Mientras que un número importante de las personas, lamentablemente, con un mercado de capitales muy deteriorado, dejarían de ser sujetos de crédito, lamentablemente. Y dado eso, creemos que deberá haber nosotros una oportunidad, pensando en que las inmobiliarias deberían ver con mejor ojo poder enajenar, poder vender, por desarrollar un proyecto y venderlo completo en una mano a un institucional, como vendría siendo, por ejemplo, un fondo de inversión, que es lo que en mi parte represento, por ejemplo, por parte de BTG Pactual, versus vender picado a distintos inversionistas los departamentos uno a uno. De acuerdo. Otra pregunta aquí, la voy a juntar con una pregunta mía, pero me preguntan por lo que pasa si mejoran las condiciones en países vecinos, no para exportar el negocio, que era otra pregunta, sino que se van los migrantes, que entendemos que ha sido uno de los demandantes importantes. O sea, te dice alguien aquí, ¿qué pasa si la situación mejora en Venezuela? Y yo entiendo de la pregunta, digamos, que se van los venezolanos, que podrían ser demandantes importantes. Lo junto con una pregunta mía, para que ustedes expliquen el impacto, lo junto con la pregunta mía que, contestando un poco eso, que hoy día Chile tiene un déficit habitacional que se estima de 600.000 o 700.000 viviendas. Si la tasa de crédito hipotecario sube y además las restricciones aumentan, entiendo que el déficit va a aumentar. Entonces, al final, ¿qué va a pasar con demandantes locales y demandantes migrantes? Sí. Juan Pablo. Sí, sin duda una componente importante de los arrendatarios del mercado multifamily son inmigrantes, inmigrantes calificados, ¿cierto? Que pasen, ¿cierto? las barreras de selección de los arrendatarios. Pero como tú mencionas y como dijimos anteriormente en la presentación, en varias partes, ¿cierto? Hoy día existe una serie de factores que van a hacer que aumente, ¿cierto?, la demanda por arriendo, como son las condiciones financieras, como son, ¿cierto?, el déficit habitacional, entre otras. Entonces, al final de cuentas,
esos dos factores sumados a la profundidad que tiene el mercado habitacional, que como mencionaba Pedro, es por lejos el más grande, por decirlo así, de toda la clase de activos, nosotros creemos que si se van todos los miembros de algún país, por ser extremo, ¿cierto? Se va a reconfigurar, ¿cierto? La demanda de arriendo, pero de que va a seguir latente y profunda esa demanda, nosotros al menos no tenemos duda, digamos. De acuerdo. Bueno, junto a la otra pregunta que tenía, pues esto de Venezuela, qué sé yo, nosotros hemos exportado, Chile ha exportado más bien, estos modelos de desarrollo inmobiliario, ¿no es cierto? Los centros comerciales han exportado a Perú y a Colombia con bastante éxito, no sé, Cencosud, Mall Plaza, Parque Arauco, etc. ¿Es exportable también el modelo el multifamily a la chilena, digamos? ¿Podemos ir a hacer multifamily a Perú, a Colombia, no tengo idea de dónde más? Yo creo que sí, yo creo que absolutamente el desarrollo de productos, el desarrollo de los proyectos que uno hace en Chile es absolutamente exportable. Como bien tú dices, se asemeja mucho al ejemplo de lo que pasó con los centros comerciales. Y yo creo que volvemos a la pregunta anterior de mercado de capitales. Yo creo que la clave o sea, el producto y el proyecto se pueden desarrollar y aquí el tema y el desafío es poder financiarlo en otros mercados, ¿no es cierto? Muchas inmobiliarias son conocidas en Chile, tienen un track record, qué sé yo, etcétera, y son sujetos de crédito en Chile. Bueno, va a haber que conseguir que esa misma confianza se genere, ¿no es cierto?, en otros países. Sumado a el desafío del financiamiento en el largo, ¿cierto?, que exista el mercado de capitales en otros países, ¿no es cierto?, que permita ese tipo de financiamiento. Yo creo que Chile hasta ahora ha tenido un mercado de capitales mucho más desarrollado, más profundo, y ha permitido esto. Bueno, hay que analizar caso a caso y en qué países esto se podría, digamos, lograr. En Estados Unidos, por ejemplo, ahora que todo el mundo habla en el mercado local de, están todos vueltos locos con Miami, qué sé yo, ¿es posible? A ver, o sea, en lo particular yo no tengo la experiencia como para contestar esa pregunta. Creo que el mercado americano es un referente para nosotros de cómo hay que hacer el multifamily, por lo cual a lo mejor si uno llega a países como Perú, como Colombia, etcétera, países latinoamericanos, uno es, entre comillas, un innovador o trae una cosa distinta. Cuando uno llega a Estados Unidos, efectivamente se puede desarrollar perfectamente, pero uno va a ser uno más, ¿no es cierto? O sea, es un approach distinto. Ahora, en ambos casos es válido y hay que verlo caso a caso y analizarlo. Pero obviamente es posible. Sí, y yo quisiera de nuevo volver a hacer énfasis en que el mercado multifamily no es como ir, por ejemplo, a un pueblo o algún lugar donde toda la gente trabaja, qué sé yo, en oficina, en casa, a construir una torre oficina. O sea, de alguna manera no es una nueva clase de activo disruptiva que no exista en el entorno donde está, sino más bien por ejemplo, que es lo que hemos visto nosotros en Chile, en un mercado residencial en altura profundo, salir de alguna manera una de estas torres, administrarla en una mano y en la práctica sale a competir directamente con el mercado sombra de arriendo, con un producto que creemos nosotros de mejor calidad para el residente. Entonces, dicho eso, es algo muy cercano, muy afín a todas las capitales, a todos los lugares un poco más desarrollados y que por lo mismo ya se han desarrollado, ha habido un desarrollo en altura habitacional. Pero efectivamente, lo que comenta Ronald, el mercado de capitales ha sido clave para poder impulsarlo acá. Y creemos nosotros, y también complementando la pregunta anterior, que nos parece también que la banca hoy día, y un poco con la experiencia que ha habido en los últimos años en cuanto al comportamiento que ha tenido esta clase de activos, también está bastante más interiorizada y llana e interesada a poder financiar estos activos versus las conversaciones que uno tenía el año 2017, 2018, donde era algo totalmente ajeno o distinto a lo que en sus comités de crédito, por ejemplo, habían podido escuchar y analizar. Perfecto. Pedro, aquí una pregunta para ti como específica. ¿Alguien te quiere llamar, parece, o que pregunta si BTG está financiando, está interesado en proyectos de desarrollo multifamily o solo proyectos que ya estén funcionando con renta estabilizada?
Hoy día nosotros como BTG, y de hecho tenemos un único fondo que administra edificios multifamily, no es que no nos guste el riesgo del desarrollo, pero más bien pensando en el producto que le ofrecemos hoy a nuestros clientes, está más bien enfocado en lo que es la renta. Y por eso no participamos en ese fondo del riesgo del desarrollo propiamente tal, sino que está mitigado, por ejemplo, cuando hemos comprado edificios en verde. Esto es como cuando uno compra un departamento en verde que se entrega una póliza y se acuerda un plazo para que te lo entreguen ya recepcionado y construido y listo. Pero efectivamente nosotros hoy día no estamos desarrollando fondos que hagan desarrollo para luego estabilizar y vender edificios multifamily. Algo que sí le hemos dado varias vueltas, creemos que esperamos que próximamente podamos hacerlo, pero hoy en lo inmediato no lo estamos haciendo. Perfecto. Nuestra pregunta, ya son las 10:23, así que tenemos que ir cerrando un par de preguntas más. Me preguntan aquí por la incobrabilidad. Vuelvo a los centros comerciales. En los centros comerciales, en general, el comportamiento de los locatarios es extraordinario. Las incobrabilidades están por debajo del 1%. ¿Qué es lo que pasa con el multifamily en ese aspecto? En nuestro caso también, que administrar un portfolio también es bastante bajo eso, más cercano al 0,4%. Y en general la gente paga. Hemos tenido una buena experiencia nosotros con nuestro arrendatario, la gente paga, y cuando la gente de verdad no puede pagar porque no tiene trabajo, los contratos son cortos, o incluso uno en ese sentido es bastante más flexible de lo que lo es con la renta inmobiliaria comercial, y se acuerdan términos anticipados y uno recoloca rápidamente la unidad. Pero en general la gente, cuando no puede pagar porque perdió el trabajo y se quiere mudar a un departamento más chico en otro sector, la verdad es que no hemos visto nosotros en nuestra experiencia, en lo que nos ha tocado administrar, de que la gente finalmente no cumpla porque no quiere cumplir, y las cifras de alguna manera hablan por sí mismas. De acuerdo. Bueno, me llama la directora que dice que tenemos que ir cerrando, así que le quiero agradecer a Juan Pablo, a Pedro, a Ronald por acompañarnos esta mañana, a toda la gente que nos ha acompañado a través de las plataformas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Esperamos verlo luego. La verdad que yo por lo menos me quedo optimista. Es bueno tener buenas noticias, partir un miércoles 1 de diciembre con buenas noticias. Parece que nuestro mercado multifamily tiene mucho potencial de crecimiento. Me quedo más con la cifra de Juan Pablo, ¿no es cierto?, que en Estados Unidos está en torno al 26% de los arriendos multifamily, en Chile estamos en el 1%, así que hay clientes que son bien comportados, digamos, hay posibilidades de crecimiento. Esperemos que el mercado de capitales nos acompañe y podamos seguir hablando de los éxitos del desarrollo del multifamily a la chilena. Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a todos.